Cambiamos el formato de este masterclass para hacerlo más dinámico entre todos los que estamos aquí participando. Yo soy Santiago Morales, CEO de Morada Uno. Gracias a todos los que ya se están conectando. Nos da muchísimo gusto que esta iniciativa esté funcionando. Muchos de los temas del masterclass estamos tratando que sean contenido que los asesores nos piden. Los asesores nos dicen, me encantaría entender más qué funciona aquí, qué se debería hacer acá. Ahorita les voy a presentar, aquí ya conocen a Carla y a Héctor, pero ahorita hacemos las introducciones correctas. Nos entusiasma mucho esta iniciativa que estamos haciendo. Nació este año, dijimos, oye, hay muchos temas que a veces nos preguntan, hay inquietudes y sobre todo a veces hay desconocimiento en el mercado. Entonces, para nosotros fue muy importante decir, vamos a tratar de desmitificar esto. No, en algunas cosas sí teníamos pues expertise y bueno, ahora sí que contenido muy bueno, pero en otras no, y ahí nos hemos ido acercando a expertos, a decir, ¿quién sería el perfecto experto que nos hable de este tema que está tan en boca de todos? ¿O quién sería la persona adecuada para hablar de la firma electrónica o de regulación o algo de legislación, etcétera? Entonces, ese ha sido la intención de estos masterclasses. Y antes de comenzar también mencionar a todos que bueno, durante el masterclass también vamos a hacer algunas preguntas. Siempre nos gusta preguntar quién ya usa Morada 1, quién ya es cliente Morada 1, quién no ha probado Morada 1, está perfecto. Tratamos de no hablar del producto de Morada 1. Nos da mucho gusto que casi todos los que participan ya conocen Morada 1 o lo han vivido, pero de todos modos, si no lo conocen, acérquense a morada1.com.mx. No vamos a hablar hoy de qué hace Morada 1 como tal, queremos dar este contenido. Y finalmente, todo lo que van a ver hoy se queda grabado para que lo puedan consultar desde la aplicación, desde su Morada 1 app. Hoy vamos a hablar el tema de hoy es rentas para extranjeros, todo lo que necesitas saber para rentarle a un extranjero en México. Me voy a ir sobre esta agenda y después le voy a pasar la palabra a Héctor y a Carla. La agenda para hoy es, vamos a muy rápido entender, bueno, este panorama de rentas en México, cómo se ve, qué ha cambiado. Todo el mundo escucha seguramente, oye, ahora hay muchísimos extranjeros en México, bueno, ¿qué tanto ha subido? ¿Qué tan rápido ha sido esto? Y después de ahí vamos a entrar a una parte más técnica, que será, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como asesor inmobiliario, ¿no? Para aconsejar a mi propietario o mi propietaria para poder rentar las cosas que tengo que tener en hacer diferente o hacer quizá con más cuidado, ¿no? ¿Qué es lo que lo rige? ¿Qué hay de temas de requisitos? Vamos a hablar también de la investigación que realiza Morada 1 específicamente para los extranjeros. Y bueno, y luego los recursos que hay para asesores inmobiliarios. Cuando salió este tema de rentas, algo que yo les dije a Carla y a Héctor fue, hagamos preguntas difíciles, hagamos preguntas que a veces quizá no hay una respuesta tan clara o tan obvia, ¿no? Y les adelanto algunas de estas. Por ejemplo, nos preguntan mucho, ¿qué pasa? ¿Le puedo rentar a alguien que no esté en calidad de turista, ¿no? Por ejemplo. Y dicen, no, hay quien dice, no se puede, no, tiene que tener su papel, su FM3, su residencia permanente. Y la respuesta es no, claro que le puedo rentar a un turista, por ejemplo, ¿no? Pero hay que tener cierta precaución o ciertas consideraciones, ¿no? También está el tema, bueno, y si las rentas en dólares, ¿por qué no se puede? ¿Qué dice el Código Civil, etcétera? Entonces, hemos tratado de, pues, justamente retar y empujar esto. De igual manera, si tienen preguntas durante este masterclass, las pueden hacer, las pueden ir haciendo por chat. Aquí el equipo las va a estar leyendo y vamos a estar, pues, tratando de contestar de manera, ya sea en vivo o asíncrona, ¿no? Entonces, con eso me arranco. Un gusto a todos. Nos da mucho gusto a todos los que están sumando a este masterclass. Bienvenidos. Le paso la palabra aquí a Héctor y a Carla, que son nuestros abogados de Morada 1. Y bueno, les voy a ahora sí que se presenten solos. Nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar el día de hoy. Pues hola, mucho gusto a todos. Yo soy Carla Trejo, justamente junto con mi compañero Héctor Domínguez, pues vamos a estar aquí en Expositores con ustedes para hablar un poco de lo que ya nos comentaba ahorita Santiago Morales acerca de las rentas de extranjeros y sobre todo estos mitos que suelen mucho decirse dentro del mercado, que justamente no se le puede rentar a un turista, se le puede rentar a un turista, el tema del pago de la renta en moneda extranjera y muchas otras cosas más, y también quisiéramos escucharlos cualquier duda que tengan.
Claro, y de mi lado igual agradecer el espacio que estén aquí con nosotros. Para nosotros es muy importante contar con su presencia. Nosotros encantados de poder compartir este tipo de espacio con ustedes, donde podemos hablar de varios temas que se suelen presentar para ustedes en su actividad y que desde luego es importante conocer o poder conocer otra perspectiva distinta para poder tener el tema mucho mejor entendido y saber dar una mejor asesoría a sus clientes en este caso. Y pues es un gusto poder estar con ustedes. Por ahí he alcanzado a ver el nombre de algunos asesores, algunas personas que suelen estar con nosotros presentes en este espacio. Nosotros encantados de que se sigan sumando a estos foros. Para las personas que es su primera ocasión, bienvenidos y esperemos que en general les sea de utilidad a todos. Bienvenidos. Y de nueva cuenta les cedemos la palabra a Santiago para que nos pueda hablar un poquito de lo que es el panorama general del mercado actualmente para ventas con extranjeros. Buenísimo. Pues cuando estábamos armando esta masterclass y decíamos, bueno, ¿qué tan relevante es? Todo el mundo, decía al principio, todos hemos escuchado de, hay muchísimos extranjeros, ¿no? Tengo muchas rentas con extranjeros, etcétera. Y dijimos, bueno, vamos a entender el punto de partida, ¿no? 1.2 millones de extranjeros viven en México. Estos son datos al 2020, o sea que seguramente hoy, 4 años después, esto ya evolucionó mucho más. Esto fue bueno, el censo que hubo en el 2020, y le podemos agregar quizá unos cuantos más. 1.2 millones, esto es impresionante porque, pues, si pensamos en el número de viviendas en renta, en México hay alrededor de, pues, 35 millones de hogares, de esos se rentan 7 millones, y de esos 1.2 son extranjeros. Entonces, si lo piensas en el mercado de rentas, pues se hace muy alto, ¿no? Otra estadística aquí interesante, para que lo pongan en perspectiva, es que 2 de cada 3 extranjeros son americanos, ¿no? Son gringos, son de nacionalidad americana. De esos 1.2, 800,000 son americanos. Y bueno, y viene la proporción en esta gráfica, si la están viendo en sus pantallas, pues es inclusive pues impactante, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene alrededor de 800,000 americanos viviendo de manera permanente. Ojo, esto no son turistas, no es que, oye, ¿cuántos turistas? Creo que son alrededor de 20 millones al año reside en México, pero no, son gente que tiene una residencia permanente, ¿no? Después sigue Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras, me parece que está por ahí también Argentina y España. Pero bueno, son el siguiente nacionalidad, obviamente por cercanía, Guatemala, con alrededor de 50,000, y después va bajando, ¿no? Quizá ya llegamos a Chile, creo que hay alrededor de 6,000, 7,000 chilenos, lo mismo peruanos, etcétera. Pero bueno, todo el mundo, 2 de cada 3 son americanos, ¿no? Y centrándonos un poco en Ciudad de México, sé que nos están viendo de distintos lugares. Hicimos este doble clic en Ciudad de México. Con mucho gusto, si tienen curiosidad de sus estados, se los podemos aterrizar, porque bueno, el INEGI distribuye toda esta información a nivel estatal. Pero bueno, en la Ciudad de México residen más de 100,000 extranjeros. Algo que me llamó la atención, si hubiera hecho esta pregunta antes, es ¿en qué estado de México viven más extranjeros? El primer lugar es Baja California. Esto pues hace sentido porque está una frontera muy importante, y digamos que muchos americanos residen y dicen, yo no quiero estar en California, me voy a venir a toda la zona de Ensenada, Baja California, Baja, ¿no? Y bueno, ahí mencionar el siguiente estado que tiene más extranjeros es Ciudad de México, con 100,000. Esto es interesante porque si se fijan en los otros, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, etcétera, son ciudades fronterizas, ¿no? Entonces, donde se presta mucho a vivo aquí, pero me muevo entre los dos lugares, etcétera. Lo interesante de Ciudad de México es que al no ser una ciudad fronteriza, es más bien, oye, me estoy desplazando y probablemente voy a tener, aunque tengo una residencia permanente, voy a estar rentando, ¿no? Quizá si yo vivo en San Diego y también tengo una casa en Tijuana o en Rosarito, Baja California, pues más probable que sí tenga una vivienda permanente y me esté moviendo de un lugar a otro, tenga un permiso para moverme y vivir aquí. Y en cambio, cuando vemos esa perspectiva en Ciudad de México, estamos hablando de, pues, quizá que el 90% de estos extranjeros están rentando, ¿no? Con esto voy a cerrar este panorama. Entonces, si vemos, hay más de 100,000 extranjeros viviendo en la Ciudad de México. Si ustedes rentan
y les interesa cómo podrían mejorar, bueno, vinieron al lugar correcto. Vamos a estar hablando precisamente de qué hacer, qué cuidar y bueno, los dejo en manos de los expertos. Perfecto. Pues muchas gracias, San, por esa parte estadística. Desde luego es muy importante poder conocer los números, ¿no? Para al final poder conocer de los posibles arrendatarios, inquilinos que podemos encontrar en el mercado, cuántos hoy en día son extranjeros, que desde luego es un nicho que seguramente algunos de ustedes no han explorado, otros tal vez sí, pero es muy importante el tema para poder conocer y profundizar acerca de estas cuestiones. Y pues sin más, entramos en materia del que será nuestro contenido. Primero es importante hablar de la condición migratoria que pueden llegar a tener los extranjeros, ya que es diferente la calidad que pueden tener al presentarse en territorio mexicano. El primer rubro que podemos mencionar es el de visitantes, que también es como coloquialmente se les conoce como turistas. En cuanto a visitantes, tenemos tres rubros distintos. El primero es aquellos que no tienen permiso para realizar actividades remuneradas, que como el nombre lo dice o la denominación, no pueden realizar este tipo de actividades y su estancia no puede ser mayor a 180 días contados a partir de la fecha de entrada a territorio nacional, que esta es la característica principal de este tipo de visitantes. Por otro lado, tenemos aquellos que sí tienen permiso para realizar actividades remuneradas y de igual forma no pueden permanecer por una estancia mayor a 180 días, contados a partir de la fecha de entrada. Y por último, el otro rubro que tenemos en cuanto a visitantes es el de aquellas personas que ingresan a territorio nacional únicamente con el fin de realizar trámites de adopción. Esto es que se encuentra a través de alguna situación donde van a adoptar a un menor y únicamente entran a territorio nacional para poder realizar el registro correspondiente, obtener la sentencia ejecutoriada y poder inscribir ante registro público el acta correspondiente del menor. Y bueno, estos son los rubros en cuanto a la calidad de visitante, como les mencionaba, es lo que generalmente nosotros conocemos como turista. Por otro lado, el de la residencia temporal, que para este lado es muy importante también. Tenemos dos tipos de residencia temporal. La general, que autoriza al extranjero ingresar a territorio nacional con el objeto de permanecer un tiempo no mayor a 4 años, en este caso, con la posibilidad de hacerlo desde luego, un tiempo mayor a 180, a diferencia del visitante, pero no mayor a 4 años. Esto en cuanto a la residencia temporal. Y por otro lado, la residencia temporal de estudiante, que únicamente autoriza al residente extranjero para poder permanecer en territorio nacional únicamente por el tiempo que duren sus estudios, proyectos de investigación o formación, que desde luego tendrá que tener acreditamiento en cuanto al sistema educativo nacional. Por este lado son los dos rubros que tenemos en cuanto a residencia temporal. Y por último, que seguramente es de la que más conocen y de la que nos hablaba un poquito Santiago en cuanto a los extranjeros que tenemos hoy en día en México, de acuerdo a las cifras de hace un momento, la residencia permanente, la cual desde luego autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar del territorio nacional y poder realizar el ingreso que por tal efecto considere pertinente con una temporalidad indefinida, que de este caso pues ya se cuenta con justamente esta residencia que permite al extranjero ingresar, entrar y salir del territorio nacional las veces que considere pertinente. Y bueno, esto fue en cuanto a la condición migratoria. Ahora es importante poder platicar un poquito acerca de la legislación aplicable y para este punto le cedo la palabra a mi compañera Carla. Bien, pues justamente entre Héctor y yo platicando un poquito en cómo podríamos transmitirles el mensaje de que al final hoy actualmente no es ilegal rentarle a ninguna persona extranjera. No hay más que seguridad que presentándoles justamente iniciando con el tema de lo que dice nuestra Constitución política, ¿no? Nuestro artículo primero nos declara que todas las personas que estén dentro del territorio mexicano gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en cualquier convenio que se devenga de ello, ¿no? Con ello tienen garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse. Derivado de ello, también queríamos compartirles lo que menciona nuestra ley de migración y por último nuestro Código Civil, no sin antes justamente mencionarles esta parte. La ley de migración nos dice que el Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución
en los tratados y en los convenios internacionales, justamente con independencia de la situación migratoria, como ahorita lo comentaba Héctor, incluyendo, no importando si somos visitantes, ¿no? O como coloquial se conoce turista, si tenemos una residencia temporal o una residencia permanente. Y por último, no dejando a un lado, porque al final nos atañe nuestra materia de arrendamiento, pues en Código Civil también no nos menciona de facto que el arrendamiento deba celebrarse entre personas mexicanas, entre personas específicas. Únicamente nuestro artículo 2398 nos declara que hay arrendamiento cuando hay dos personas contratantes que evidentemente una otorga el uso y goce temporal del inmueble y otra a cambio pues da una restitución económica a un precio cierto, coloquialmente llamado como renta. Entonces, así nuestra reflexión justamente dentro de la Constitución, la Ley de Inmigración y nuestro Código Civil Federal, podemos determinar que es totalmente legal rentarle a una persona extranjera. ¿Por qué? Por principales razones. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental constituido, ¿no?, en nuestras leyes e internacional. La persona extranjera se considera y se equipara como cualquier nacional por el Estado mexicano respecto a los derechos y obligaciones que éste adquiera. También en cualquier situación migratoria, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, no importando si es visitante, si tiene residencia temporal y permanente. Por ende, se concluye que no hay una prohibición o una limitación al respecto para poder rentarle a una persona en esta calidad. Bien, pues ahora abordando en el tema de los requisitos para rentar en México, realmente también llegamos a la conclusión de que no hay específicamente algunos en concreto que la ley nos declare, pero precisamente veíamos como los generales, ¿no? Una identificación de esa persona o una identificación oficial vigente, perdón, ya sea pasaporte, licencia de conducir o cualquier identificación que remita a su nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, en México pues es la credencial para votar, en otros países pues se llamará de forma diferente. Segundo, pues la constancia de situación migratoria, y aquí van dos temas. Hoy, actualmente, ya no existe como tal la FM2, la FM3, sino hoy el documento como tal son tres. La forma migratoria múltiple, ¿no?, que es cuando se da en calidad de visitante o coloquialmente como lo conocemos como turista. El otro documento sería residencia temporal o residencia permanente. Hoy han quedado justamente derogados normalmente estos nombres que se conocen como FM2, FM3. Evidentemente hay, ¿no?, personas extranjeras que aún tienen sus identificaciones llamadas de esta forma, pero hoy es lo que correctamente se conoce. Tercero sería su comprobante de domicilio y por último también un comprobante de ingresos que pues, se requiera para poder verificar su capacidad de pago. Que de este lado, para hacer la reflexión o complementar el punto, si nos damos cuenta, Carla, con lo que nos acabas de mencionar, básicamente no requerimos de algún documento adicional, salvo el formato múltiple de inmigración o que nos permita acreditar la legal estancia que tiene el extranjero. Pero si leemos o identificamos el listado, podemos notar que además de este documento, como se menciona, no consideramos o la ley no exige algún otro distinto, a diferencia de cualquier inquilino o arrendatario que sea de nacionalidad mexicana. Sí, bien, Héctor, y justo quisiera nada más complementar que la forma migratoria se les da a toda esta persona extranjera en el momento que entra a nuestro país por vía aérea, terrestre o marítima. Entonces, realmente es un documento que de forma directa el Instituto Nacional de Migración tiene en estas tres partes para poder ingresar en el país, y ya de forma adicional, pues evidentemente la residencia temporal o permanente se tendrán que gestionar directamente en el instituto correspondiente. Bien, pues continuando justamente con una de las preguntas que creo que va a ser más frecuente, es el tema de si puedo pactar mi renta en moneda nacional, o perdón, en moneda extranjera. Y justamente sí les queremos mencionar que hoy el Código Civil pues sí menciona, ¿no?, que la renta debe de ser pactada en moneda nacional o en pesos mexicanos, pero pues evidentemente, como todo, hay lagunas o hay criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación donde justamente nos atañe a que podamos pactar la renta en moneda extranjera. Entonces, una de estas es justamente que también dentro de ella existe la ley monetaria donde básicamente se regula el tema del flujo económico de la moneda dentro del país, y con ello justamente hay un artículo donde expresamente se menciona, ¿no?, que la obligación de pago, ¿no?, puede expresarse en moneda extranjera siempre que venga su equivalente en moneda nacional. Entonces, básicamente, concluyendo, si se otorga el consentimiento expreso por las partes para acordar el tipo de moneda extranjera que se efectuará el pago de la renta. Se presume que evidentemente hay voluntad contractual y consentimiento para ello, y lo único que se menciona es que evidentemente pues asume el riesgo de la variación en el valor
lo que se conoce como fluctuación, aunque no se tenga conocimiento del monto equivalente en pesos al momento, ¿no?, de efectuar el pago de la renta, por lo que no se considera que vulnera una garantía de seguridad jurídica y por ende, evidentemente, no invalida jurídicamente nuestro contrato. Creo que aquí solamente para complementar, acabas de mencionar un tema muy importante, Carla, porque como bien comentas, esta es una pregunta que suele presentarse mucho y más como hemos identificado, el mercado de rentas es uno creciente, sobre todo el que corresponde a inquilinos arrendatarios extranjeros ¿Sí? y desde luego llegan a presentarse muchos casos donde se solicita por medio de las partes que la renta sea pactada en moneda extranjera. Y nos acabas de dar un punto muy importante porque solamente para afirmar lo que nos mencionabas, bueno, se puede realizar de esta forma, solamente que aquí las partes estarían asumiendo el riesgo de la variación que pueda existir, recordando que el tema de la moneda puede ser un flujo muy cambiante y es únicamente la variación que pueda tener una divisa o moneda extranjera determinada al hacer su conversión o equivalencia a moneda nacional. Pero creo que con este lado, o a través de esta lámina, acabas de aclarar un tema muy importante que se ha presentado cada vez más, que desde luego es normal entendiendo la evolución que está teniendo este mercado hoy en día. Claro. Perfecto. Además de esta pregunta que es muy importante y reiterada, surge otra que es de la que nos adelantaba San al principio, y es si yo puedo rentarle mi propiedad a un visitante, lo que mencionábamos, que también es conocido coloquialmente como turista. Y bueno, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Como mencionábamos, la verdad es que sí, no existe alguna legislación o prohibición expresa que nos determine de forma directa que no puedo rentar mi propiedad o que no se puede rentar una propiedad a algún extranjero si tiene este tipo de condición migratoria o que su residencia o estancia, mejor dicho, sea únicamente bajo la calidad de visitante. En este caso, no es una condicionante para permitir o negar a una persona acceder a la oportunidad de rentar un inmueble. Como mencionaba Carla, aquí nos abocamos incluso a un principio de derechos humanos, donde toda persona tendrá derecho a la vivienda y por lo tanto es una que no se puede negar. El tema de la condición o estancia es únicamente para acreditar justamente cuál es la legal estancia de la persona en México, bajo qué condición, como mencionábamos, y para recapitular, como visitante, residencia temporal o residencia permanente. Y en este caso es únicamente para justamente permitir a la persona acreditar o identificar mediante el formato múltiple, migratorio múltiple, cuál es la condición de su estancia en México. Y en este caso es únicamente puntualizar y de la misma forma que sería con una persona nacional o mexicana, que el requisito sería, en dado caso, que sea una persona mayor de edad y que las condiciones del contrato sean de acuerdo a las generalidades y especificaciones que se tienen para tal efecto en el Código Civil. Esto es que nuestro contrato, desde luego, como con cualquier otra persona, contenga las características necesarias para el arrendamiento y no alguna cláusula o algún apartado que vulnere su naturaleza, pero sería en cuanto a la parte de la legislación, o ya abocándonos un poquito más a las prohibiciones que podría haber, sería únicamente cumplir estas, que como mencionábamos, sería de igual forma las que tendría que hacer o cumplir cualquier persona mexicana o nacional. Y por lo tanto, únicamente podemos concluir en cuanto a esta pregunta, que solamente es para efectos de acreditar su estancia, el que la persona extranjera tiene la obligación de estar renovando constantemente su permiso o tramitar, en dado caso, su residencia para poder seguir cumpliendo con aquel lineamiento expedido por la Secretaría de Migración para poder acreditar cuál es su condición de estancia. Ok, la primera pregunta es, ¿qué pasa con extranjeros que no entienden español para los contratos? Bien, pues justamente en Morada 1 hemos estructurado un contrato en ambos idiomas, en inglés y en español, traducido literal a lo que viene siendo este idioma. Y sí quisiera comentarles que justamente, pues uno, para la interpretación de esta persona que evidentemente no tiene el acceso al idioma español, que pueda tener el entendimiento, pues de todos los términos y condiciones que se pactan dentro de este contrato. Hoy evidentemente hay muchas aplicaciones donde te traducen tal cual la imagen o el documento que estás ingresando, pero creo que no hay mejor forma que en ese momento la persona que esté firmando el contrato y cuando nosotros acudimos entienda perfectamente lo que se les está comunicando, ¿no? Entonces, tiene más fiabilidad, incluso más confianza en ello, en el contrato de arrendamiento cuando lo está firmando. Y sí hacerles mención justamente que al final la versión solamente es una interpretación en idioma inglés, pero la versión que predomina siempre será la versión en español. ¿No? Y este tema es muy importante porque, como bien mencionas, desde luego se puede realizar también el apartado en el idioma en cuestión,
pero es importante desde luego que sea una traducción idónea, porque recordemos que, como en todo contrato, hay ciertos términos jurídicos que desde luego no podrán ser traducidos a la literalidad y por lo tanto tienen que gozar o ser realizados a través de una interpretación jurídica. Desde su perspectiva legal y de ejecución, ¿qué conviene más, la propiedad en garantía en fiador o póliza jurídica y justicia alternativa? Ok, bien, pues realmente dentro de Morada 1 tenemos ciertos estándares, ¿no? De recomendaciones para estos puntos. A nosotros siempre nos inclinamos un poco más por el tema de la figura de la obligación solidaria, porque al final es una figura que hemos visto en nuestra experiencia procesal que se equipara, ¿no? Con las obligaciones contractuales que se sujeta al arrendatario. Entonces tenemos evidentemente pues una ventaja procesal en que le puedes requerir el cumplimiento de las obligaciones, incluidas las de pago, así como al arrendatario, evidentemente hacia el obligado solidario. Nuestro fiador realmente es una figura diferente que solo nos permitirá exigir una cierta parte de esa obligación y no de la misma forma o de la misma manera o al mismo tiempo que el arrendatario. Esa creo que es la diferencia justamente. Y el último, el tema de la justicia alternativa, pues depende del estado donde sea la jurisdicción del contrato de arrendamiento y la de la celebración. Aquí, dentro de la Ciudad de México, tenemos mecanismos alternativos de justicia que justamente nos permitirán tener un proceso extrajudicial, como lo hoy es el arbitraje, la mediación, etcétera, pero sí dependerá de qué estado. Y complementando este punto, es muy buena pregunta aquí sobre recomendación y para los que no escucharon o si se alcanzó a escuchar, decían, oye, recomiendan pedirle un fiador, ¿no? Lo que va a pasar con un fiador es que además, si es difícil, imagínense para una persona que reside aquí, ¿no? Que tiene una red dentro de la ciudad o del país, imagínense para un extranjero. Entonces, básicamente se están cerrando a no poder. Más allá de si es un extranjero o no, nosotros en Morada Uno no es que estemos en contra de un fiador, podemos hacer un contrato y meter una propiedad también en garantía, etcétera, pero creemos que no es muy poco pragmático, ¿no? Aproximadamente 40% de los inquilinos no cumplen con requisitos tradicionales para rentar, entre ellos tener un fiador con propiedad en garantía en la misma ciudad. Otro punto ahí, nada más como contexto, es, aunque tengas un fiador, el proceso judicial es muy lento, no te exime de muchas cosas, así que lo que hace Morada Uno es vamos a hacer una investigación ahora sí que muy profunda y correcta para con base en eso poder tomar a ese inquilino y avanzar, ¿no? Ese sobre el punto de específicamente, oye, un extranjero le va a ser pedir un fiador. Y también mencionaba el tema de justicia alternativa. Esto también, no, ahora sí que no tiene nada que ver con que sea un extranjero o no. Es ahora sí tú como decides tu contrato. Paréntesis, podremos también tener un webinar un masterclass de justicia alternativa. Lo que acorta la justicia alternativa, digamos que es el proceso como que dice, del juicio como tal. Es más rápido, ya tienes, digamos que la sentencia ejecutoriada, cosa juzgada, tal cual. Lo que es lento o sigue siendo igual de lento es que tienes que emplazar, tienes que notificar, tienes que esperar 2 meses a que incumpla y después irte, notificarle, etcétera. Entonces tampoco es ahora sí que bala mágica. Nosotros en particular en Jalisco usamos muchísima mediación, somos un centro de mediación allá y aquí en Ciudad de México también trabajamos con otros abogados mediadores, ¿no? Pero lo diría más bien como quizá no tanto por ser extranjero voy a usar una cosa u otra, sino pensar qué es más pragmático y qué voy a hacer para que esté más seguro mi propietario, ¿no? Pues justamente quisimos compartirles las fuentes y una información en general de lo que nosotros investigamos acerca de las personas extranjeras. Como primer punto, la búsqueda internacional de antecedentes en diversas fuentes. Solo para mencionar algunas, NUFI, Truora, etcétera, justamente son algunas de las fuentes que hoy consultamos nuestra área de investigaciones realiza. El segundo, revisamos si tiene alertas tanto en el país de nacimiento como en México. Este antecedente nos permitirá saber si justamente esta persona cuenta con alguna alerta internacional y nacional, hablando de cualquier tipo de antecedente que nos pudiera saltar por ahí. Y tercero, justamente si esta persona pues evidentemente ya tiene una residencia temporal o permanente que justamente le brinde el Instituto Nacional de Migración, contará con un CURP y evidentemente con ello podemos hacer una consulta de antecedentes legales en México como pues cualquier nacional.
Perfecto. Bueno, hasta aquí hemos abordado temas muy importantes. También queremos compartir o presentar para ustedes, para quienes no lo conozcan, algunos recursos que tenemos para asesores inmobiliarios. Uno de ellos es que puedan conocer nuestros servicios de compraventa, donde nosotros podemos realizar el contrato que requieran tú y tus clientes, desde luego ajustándolo a las condiciones específicas para poder realizar la operación que requieras, tanto de promesa de compraventa o un contrato de compraventa de forma directa que podemos realizar y si lo requieres para tu servicio podrá incluir firma electrónica. Por otro lado, también abocado a compraventa y que es un producto que nos gusta mucho mencionar, es el de análisis de propiedad, donde nosotros podemos realizar un dictamen, una investigación para conocer, por un lado, las condiciones de la propiedad, para saber si es susceptible de enajenación. Seguramente muchas veces a ustedes les ha pasado que están por cerrar una operación y resulta que tiene por ahí alguna situación de regularización que impide poder celebrar la operación hasta no poder llevar a cabo dicha regularización para ahora sí poder proceder. Esto nos permite apoyarte a ti para que conozcas la situación jurídica de la propiedad y puedas conocer si es susceptible de enajenación y desde luego puedas concentrar esfuerzos en pro de comercializarla para poder cerrar una transacción. Además de ello, podemos realizar una investigación de los antecedentes del propietario para conocer o buscar básicamente que tú conozcas que todo está en regla, tanto por lo que respecta al propietario como al inmueble en cuestión. Y sepas y puedas compartir incluso el dictamen si lo requieres para que un posible comprador pueda sentirse más seguro o pueda tener esa certeza de que la propiedad puede ser vendida sin ningún inconveniente. Por otro lado, tenemos el apartado de servicios legales, que no sé si alguna persona de las que están presentes ya lo conoce, igual por ahí si nos pueden dejar alguna reacción para saber que ya nos han ocupado, que ya nos conocen en estos productos, donde por un lado podemos realizar cualquier tipo de contrato o documento legal que requieran, no limitándose a arrendamiento. Por ahí hemos llegado a realizar de algunas otras figuras como permuta y hospedaje incluso, o convenios de denominación anticipada, convenios modificatorios que suelen llegar a presentarse durante una relación contractual. Y por otro lado, el de la firma electrónica, que si tú tienes el documento y únicamente requieres el que las partes puedan firmar a través de este medio, lo podemos realizar para poder apoyarte a que tus clientes tengan acceso a la plataforma, desde luego avalada por la Secretaría de Economía, por la NOM, para poder realizar su firma a través de la misma y poder compartirte el contrato, el documento completo ya con las firmas. Por otro lado, ya podrán encontrar la generación de documentos automáticos, donde si ustedes para sus actividades o para cerrar alguna operación requieren solicitar pagarés, actas de entrega o recibos de pago, podrán ingresar a través de la plataforma y solicitar de forma automática y totalmente gratuita estos documentos, no limitados en su uso. Y por otro lado, el de asesorías, que seguramente es donde algunos de ustedes ya podrán habernos conocido. Un espacio que nosotros nos gusta tener para orientar y poder platicar con ustedes acerca de varias dudas que se puedan tener respecto al sector inmobiliario e incluso derecho en general, donde nos gusta pensar que es un espacio que puede ayudar a orientar y asesorar al asesor, a ustedes, para que puedan dar a su vez o tener una comunicación mucho más completa con sus clientes para poder orientarlos a cerrar alguna operación o apoyarlos para brindarles certeza jurídica, que son de los productos que tenemos. En cuanto a las asesorías, también es totalmente gratuita y podrán agendar el espacio las veces que ustedes lo requieran, únicamente solicitando o agendando el espacio en nuestra plataforma. Aquí hay una pregunta que a veces nos hacen, si quieren aquí en lo que enfocamos por acá. Una pregunta que recibimos mucho es si los extranjeros se portan peor que los nacionales, ¿no? Dicen como, oye, le voy a rentar a un extranjero, me va peor o no, y creo que muchas veces, pues, escuchas en las noticias, ¿no? Que si una nacionalidad fulana, que si una nacionalidad no sé qué, que si cuidado con los no sé quiénes. Nosotros, hoy que hemos tenido más de 20,000 operaciones a nivel nacional, bueno, cientos de extranjeros, de hecho hicimos un análisis porque eso nos preocupábamos, decíamos, bueno, habrá que cuidar más, al final Morada uno paga la renta, entonces tenemos que ser cuidadosos. Y no, la respuesta es que no. Hicimos un análisis de ver si había más incumplimiento del lado de extranjeros o si había alguna nacionalidad en particular que fuera mejor o peor pagadora. Y la realidad es que no, se comportan igual o bueno, estadísticamente no hay ninguna diferencia entre un americano o un colombiano, un español, etcétera, con cómo se comportan, ¿no? Otra pregunta que hacen por ahí es, ¿qué pasa con el tema de los abandonos, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, pues ya es mi último mes, mi contrato termina aquí,
pues ahí se ven, ¿no? ¿Qué recomiendan o qué hacemos en Morada Uno para precisamente prever el tema de que se vaya a regresar a su país o ese miedo de decir, bueno, y si se regresa a su país, ¿cómo recupero? ¿Qué hago? ¿Qué podría hacer? ¿Qué precauciones tendría que tomar? Bien, pues justamente aquí les podemos compartir que evidentemente no hay forma de prevenir que una persona se salga del inmueble y se vaya del país, ¿no? Pero no solo para una persona extranjera, o sea, esto es para cualquier persona que le podamos rentar, pues un día a otro nos puede pues, dejar el departamento e irse a otro estado, e irse a otro país. Eso va a ser algo inevitable. ¿Qué sí podemos hacer justamente en un tema legal para poder asegurar que podamos, ¿no? Retornar la posesión del inmueble, obtener la posesión del inmueble de regreso, pues justamente dentro de nuestro contrato de arrendamiento, abundar con el tema del abandono del inmueble, ¿no? Como una causal de rescisión, evidentemente, de forma directa que no sea localizable, esta persona, el arrendatario, pues ya no conteste y que se compruebe, ¿no? De forma fehaciente. Y dos, que también sea el tema del abandono del inmueble para poder interponer un juicio correspondiente. Por ahí otra pregunta que nos hacen es el tema de si buscamos buró de crédito o bueno, revisamos buró de crédito de internacionales. Sí, es un requisito. Normalmente, bueno, si son americanos y como vieron, 2/3 partes de los extranjeros son americanos, es mucho más fácil en Estados Unidos pedirle el buró de crédito, bueno, su score de buró es más sencillo, están acostumbrados a eso y nos entregan eso como un input de la investigación. Pero si es, por ejemplo, hemos tenido de Turquía, de otros países, Japón, China, también ahí pedimos esa información del buró de crédito. Nos ayuda a complementar porque el buró de crédito está diciendo cómo ha sido su comportamiento, cómo es no nada más su capacidad, sino su voluntad de pago. Entonces, lo pedimos normalmente. Preguntan también, ¿es un requisito indispensable? No, no es un requisito indispensable. Nos ayuda a complementar, ¿no? Creo que algo importante a mencionar sobre las investigaciones en general de Morada 1 es no hay una sola cosa que te descalifique, ¿no? No es un tema de decir, ay, tengo mal buró, o tengo aquí un tema, una demanda, o tengo aquí no sé, el ratio de ingresos sobre renta está muy apretado. No hay nada que te descalifique, sino que el equipo lo que va a hacer es complementar y ver, digamos, que este estudio, tomando varios puntos, para la redundancia, variables, para entender y poder hacer este análisis. Entonces, no, si no tienen un buró de crédito de su país, no lo descalificaría. También hay gente que dice, oye, estuve en México o llevo un año en Estados Unidos y no he tenido una cuenta o no he tenido un buró. No pasa nada. Lo que trata de hacer el equipo es como tener una foto completa o la foto más realista de quién es el que va a estar viviendo ahí. Entonces, bueno, por eso el equipo también va aprendiendo, ¿no? Ahorita decían, ya tenemos estos análisis de decir, oye, te incumple más un extranjero que un mexicano, te incumple más una nacionalidad que otra. Esto es gracias a que hemos ido viendo, pues ya tenemos un historial de decir, entró esta persona, ya dio la vuelta un contrato de un año, ya dio un segundo año, un tercer año, etcétera. Y también eso va complementando, pues, nuestros modelos de riesgo se hacen mejores, se hacen más educados, hacemos cortes de otras variables. Oye, bueno, si está queriendo rentar tal periodo o en qué ciudad o qué montos de renta, etcétera, a qué se dedica todo eso. Entonces, realmente seguimos aprendiendo y nuestros modelos siguen aprendiendo, ¿no? No sé si había alguna otra pregunta, si no, con mucho gusto tenemos aquí tiempo para responderla. Listo. A ver, la primera pregunta es, ¿su comprobante de ingresos debe ser del lugar donde se rentará o puede ser de origen de nacimiento? En este caso, pues es únicamente de forma directa el comprobante de ingresos, ¿no? Que es de donde pueda presentar la persona en cuestión. No se requiere algún lugar en específico del cual tenga que ser, únicamente el que permita acreditar los ingresos que tiene actualmente o que ha acreditado en los últimos meses para poder identificar su historial crediticio o de ingresos y poder acreditar si es una persona idónea o no para la renta. Pero como mencionábamos, no teniendo que ver directamente con la nacionalidad, sino en este caso con los ingresos que pueda presentar para saber que tiene la capacidad económica para hacer frente a la obligación del pago de la renta. La siguiente pregunta es, ¿la firma electrónica es la del SAT? La firma electrónica del SAT es la firma electrónica avanzada. Nosotros lo que ocupamos es la firma electrónica simple, es decir, a través del consentimiento de la persona con su grafo, es decir, con su firma, con la foto de su identificación
y con la recabación de datos biométricos, hoy la ley justamente nos remite que el consentimiento se puede dar a través de diversos medios y uno justamente es el medio digital, por lo que no se requiere específicamente que sea una firma electrónica avanzada, lo que hoy ocupa el SAT con ciertos bloques y presunción de ciertos caracteres electrónicos, sino simplemente la firma electrónica simple es la que hoy ocupamos y la que tiene toda la validez jurídica para dar el consentimiento a través de la firma de un contrato. Incluso, ¿no? Cada vez siendo hasta más segura que la firma autógrafa, muchas veces pasa o puede pasar con cualquier documento que la persona que firma puede decir, no es mi firma, al final se tiene que someter el documento a un peritaje, pero con la firma electrónica no queda lugar a duda que la persona que está compareciendo o que aparece en el documento es quien al final está firmando, ¿no? Que a través de estos requisitos o puntos que comentaste nos permite acreditar de forma directa que la persona efectivamente fue quien firmó, lo cual hoy en día es un medio idóneo totalmente para otorgar nuestro consentimiento y por lo tanto no es un medio que pueda ser desechado ya que encuentra su regulación en la legislación civil y no habría ningún juez que hoy en día pudiera no aceptar este tipo de firma, que desde luego cada vez va tomando también más popularidad justamente por la facilidad, incluso en este tema de ventas con extranjeros, y hoy en día se observa cada vez más o es un comportamiento creciente. Y quizá complementando este tema, es una buena pregunta de la firma electrónica. En Morada uno más o menos 2/3 de los contratos se firman con firma electrónica y como bien lo decías, ¿por qué? Bueno, es más segura, ¿no? Es mucho más ágil. A veces, oye, el propietario no puede este horario, el obligado solidario, el inquilino va a llegar. Muchas veces escuchamos, oye, van a venir de fuera para firmar. Decimos, bueno, si quieren venir está bien, pero no es necesario, ¿no? Tienes ya la flexibilidad de firmar electrónicamente. Lo mismo a veces el propietario tiene un copropietario que vive en otro lugar, etcétera. Entonces le da mucha agilidad. Y algo por ahí, no sé si en el público siempre, seguro conocen, hay mucho desconocimiento en la industria y una de las cosas, siempre a veces había abogados o notarios que decían, no, en un juzgado esto no se admite, ¿no? Y hace quizá 4 años hablábamos desde la teoría y decíamos, bueno, la teoría dice que sí, ¿no? Pero siempre tienes ese como nerviosismo de decir, bueno, ¿qué pasaría si a la hora de tener un problema, ¿no? Hoy, pues tenemos más de 100 juicios que hemos metido con firma electrónica o de diferentes conflictos y todos han sido admitidos, ¿no? Entonces, si nos hicieran la pregunta ahorita, oye, ¿y la firma electrónica funciona o no funciona? Les diría, ¿en qué juzgado? Y como bien decía el licenciado Héctor, realmente no hay ningún juez que quiera ser el que dice, en mi juzgado no se permite la firma electrónica. ¿Por qué? Pues sí, eso ya es algo que la Constitución dicta que es un medio válido, etcétera. Entonces, todo lo que hemos metido, pues ha entrado perfecto, se ha admitido y bueno, hemos tenido sentencias favorables. Entonces, para que se queden tranquilos de la validez que tiene la firma electrónica, por sí que no hay ya ningún tipo de duda, porque ahora hablamos desde lo teórico, pero también ya desde lo empírico y práctico, ¿no? Alberto Rosas pregunta, ¿qué cuesta la investigación para extranjeros y dónde puedo contratar? Bien, la investigación de extranjeros es importante mencionarles que no cuesta de forma diferente a lo que hoy cuesta nuestra investigación. El costo general de nuestras investigaciones es de 1,199 pesos, entonces no importa si la persona a investigar es persona extranjera o nacional, tiene el mismo costo y accesible a todo el mundo. Entonces recordemos que dentro de nuestra broker app que es creada para ustedes como una herramienta, pues justamente aquí tenemos esta opción de poder contratar directamente solo la investigación más contratos, pero sí, no varía el costo por tipo de persona, sino es un precio general para cualquiera. Y si no había más preguntas, sepan que, bueno, este contenido, uno, lo vamos a estar publicando en el Broker App, entonces pueden consultar ahí esta y otras masterclasses, por un lado. También, si tienen, precisamente ahorita está en pantalla los servicios legales, si tienen dudas y dicen, bueno, yo quiero entender mejor, se pueden acercar y tenemos un servicio que es gratuito de una consulta legal, puede ser relacionado a las rentas o no, mientras sea de bienes raíces, con mucho gusto tendrán acceso a abogados con los que les puedan clarificar esto. Y bueno, quizá para cerrar, otra vez agradecer el interés de tantos asesores que se están, pues, tratamos de hacer esto con cierta frecuencia, 2 veces al mes, cada 2 semanas, 3 semanas.
Y tenemos una lista de los siguientes temas que vamos a estar tocando. Si quieren que hablemos de algún tema, les interesa bueno, se toque, sea tema controversial o sea tema no controversial, aburrido o más emocionante, con muchísimo gusto nos pueden dar el tema, podemos, como decía al principio, acercarnos a los expertos, investigar más sobre el tema o en algunos casos, si tenemos el expertise interno, bueno, platicar nosotros. Entonces, les invitamos a que se sigan sumando. Gracias por participar aquí, gracias por que nos escuchen y otra vez quedamos a su disposición. Nos encanta poder seguir construyendo juntos el sector inmobiliario. Pues listo, pues por último, muchas gracias por asistir, por sus preguntas. Los temas siempre han sido muy relevantes, entonces les agradecemos a todos por el foro y por estar aquí con nosotros presentándonos. Sí, no nos queda más que agradecer. Para nosotros es un placer contar o realizar este tipo de espacios para poder platicar de temas de relevancia. Es un gusto y les agradecemos infinitamente el que se hayan sumado a este espacio. Como mencionaba Santiago, podrán encontrar este material y otros masterclasses que se han llevado que seguramente serán de su agrado o de su interés. Y pues no nos queda más que agradecer su presencia. Fue un gusto. Esperamos que les haya sido de utilidad y muchas gracias.